El tema de justicia no está exento de controversias, al igual que sucede con temas como la libertad, la igualdad, el poder, los derechos. En este libro, por ejemplo, el autor plantea cómo la justicia procedimental no necesariamente va de la mano de la justicia sustantiva. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? La justicia es conflicto, dice el autor. Para avanzar en la intelección de este tema, quiero acudir a un esquema propuesto por Paco Cascón Soriano, un educador para la paz, que señala cómo los conflictos pueden ser analizados y abordados desde tres niveles. En el primer nivel, los actores implicados en una bronca pueden actuar desde las posturas. Yo jefe, tu súbdito, yo alumno, tu profesor, etc. Se puede abordar el conflicto desde los intereses y se puede abordar el conflicto desde las necesidades. En el nivel de las posturas podemos observar que no existen puntos en común. Cada uno de los actores trata de defender sus asuntos desde una posición. Al hablar de los intereses, podemos entender que es posible llegar a intereses comunes entre los dos actores o entre los actores implicados en el conflicto. Y en el ámbito de las necesidades, la posición es de que las necesidades se deben satisfacer porque lo que está en juego no es la postura, no es el interés, sino que es la vida misma de las personas. Las necesidades no son negociables. En el nivel de las posturas, quienes disputan en un conflicto asumen una posición de derechos. Yo tengo derecho a, me debes de respetar mi derecho, ¿sí? Entonces, el asunto es que se aborda la conflictividad desde el punto de vista jurídico. Al hablar de intereses, para poder llegar a intereses comunes, es necesario los acuerdos, el consenso, la negociación y otras herramientas como la mediación y el arbitraje que contribuyen a lograr estos intereses comunes. Cuando hablamos de necesidades, lo importante es lograr ese reconocimiento y esa satisfacción que permita dar a cada quien según su necesidad. De este esquemita se derivan distintos tipos de justicia. Cuando hablamos de derechos y de posturas, podemos estar entendiendo, trabajando desde una justicia retributiva. Cuando hablamos de negociación, de acuerdos, de consenso, estaremos en la postura de una justicia alternativa. Al hablar de necesidades y reconocimiento de esas necesidades para lograr su satisfacción, estamos en el nivel de la justicia distributiva, la justicia restaurativa. Finalmente, en contextos de violencia extrema, de conflictos armados, se habla de la necesidad de una justicia transicional que incorpore verdad, justicia, reparación integral del daño, garantía de no repetición, memoria, como elementos para lograr esa justicia. Como vemos, tenemos variedades de justicia. En otros contextos se está hablando de justicia cívica, de justicia intergeneracional, comunitaria, ambiental, ecológica,
y que por lo pronto no queda claro si hay que analizarlo desde posturas, necesidades o intereses, o utilizar otro esquema para estos otros tipos de justicia. El texto de Julia Isabel Eslava nos ayuda a entender en uno de sus capítulos estas variedades de justicia. De hecho, el título de este video es de uno de los capítulos del libro, que se puede bajar por internet. Axel Honneth, en La sociedad del desprecio, nos explica lo siguiente. La idea de justicia de las clases privilegiadas y la moral social de las clases bajas son dos sistemas diferentes de justicia. La de las clases privilegiadas valora hechos sociales en un sistema coherente de representaciones jurídicas formalizadas institucionalmente. Por su parte, la perspectiva moral de las capas inferiores es un conjunto reactivo de reivindicaciones de justicia que no está armonizado entre sí, que desaprueba hechos sociales vinculados a situaciones concretas. Es decir, estas representaciones de las clases bajas, en estas representaciones los aspectos emocionales y no la lógica jurídica formal son las determinantes. Mediante criterios de desaprobación se presenta el lado negativo de un orden moral institucionalizado que no responde a sus expectativas ni interesa tampoco construir como un sistema generalizado y abstracto de normas de comportamiento para todos. A esto último, a esta conciencia de las capas inferiores, es a lo que Honneth denomina conciencia de injusticia, porque solo aquellos que comparten realmente el poder social necesitan desarrollar valores sociales consistentes. Más aún, las expectativas de justicia, la satisfacción de necesidades, las ideas de felicidad que conforman esa conciencia de injusticia, en muchas ocasiones es imposible expresarlas públicamente. Dicha expresión no está libremente disponible para los afectados. Hay procesos de exclusión social, procesos de individualización social que limitan las posibilidades de expresión y de articulación colectiva para manifestar el descontento. Así, la conciencia de injusticia deja intactas las normas hegemónicas, sin que los sentimientos de injusticia puedan articularse en ideas de justicia para todos. De esta manera, las percepciones de injusticia no dependen solamente de los principios de legitimación formalmente establecidos, sino de expectativas de reconocimiento social que no son satisfechas. Por eso, nuestra idea de justicia, dice Honneth, debía estar mucho más estrechamente ligada a la concepción de cómo y en calidad de qué los individuos se reconocen los unos a los otros. Todas estas ideas hemos intentado bajarlas a una investigación concreta en el Centro de Estudios para la Paz del Instituto de Justicia Alternativa. Ahí decidimos poner en marcha un observatorio de conflictos territoriales, entendiéndolo como un instrumento para pensar alternativas de justicia. El trabajo que hemos desarrollado puede consultarse en esa base de datos por si a alguien le interesa.
Recuperamos algunas notas periodísticas, las organizamos en torno a esta base de datos y aquí lo fundamental era tratar de ir identificando por qué esa nota periodística seleccionada era posible ubicarla como un conflicto territorial y de qué manera ese conflicto territorial nos hacía pensar, nos cuestionaba la idea de justicia alternativa. Encontramos conflictos en relación a producción agropecuaria, cambio climático, escasez de agua, inundaciones, manejo de basura, afectaciones a la salud por intoxicaciones, etc. Una serie de asuntos que conforman la conflictividad territorial y nos preguntamos la justicia alternativa, ¿qué puede hacer en estos casos? Revisando lo que se ha dicho sobre justicia alternativa, se señala que es un camino para introducir el derecho a la problemática real. Toma en cuenta las prácticas y representaciones de los actores sociales. Es un modelo de justicia no adversarial afín a la cultura de paz. Es un nuevo paradigma que incluye compromisos de múltiple naturaleza. Trata de resolver los conflictos, que la gente pueda resolver sus conflictos por ellas mismas. Refleja postulados de la justicia distributiva y restaurativa, así como del pluralismo jurídico. Y en este contexto, con estos insumos, nos cuestionábamos esa frase muy instalada en nuestra sociedad: ¿nadie puede hacerse justicia por propia mano? ¿Justicia es sinónimo de violencia? Y en términos de la conflictividad territorial, revisamos literatura respecto de lo que significa paz territorial. Hay cuando menos 3 versiones de paz territorial. Lo que aportan las geografías de paz, al menos en términos de estudio de fronteras, de explotación minera, del derecho a la ciudad. También estuvimos revisando sobre la imaginación geográfica y la imaginación moral como herramientas que permiten entender esos conflictos en los territorios, y a la conclusión a la que fuimos llegando es de que el objeto de estudio es entender el poder político que existe en los territorios, para lo cual la ecología política nos ayuda a esclarecer estos conflictos de poder que se dan por las disputas en los territorios. Algunas conclusiones de ese trabajo es que existen innumerables mediaciones para hacer realidad las expectativas de justicia de la gente. Conviene entender el territorio como algo que está en proceso conflictivo de construcción permanente. Repito, proceso conflictivo de construcción permanente, no como un espacio geográfico limitado por fronteras geopolíticas. Árboles, vialidades, parques y bosques, fuentes de agua, depósitos de basura, producción de alimentos y bebidas, son componentes que nos constituyen como personas y ciudadanos situados en un lugar concreto. No son meros adornos del paisaje. Por la importancia que representan las expectativas de justicia de las personas, estos conflictos territoriales tendrían que observarse con otros métodos: entrevistas, observación participante, estudios de caso, y en otros escenarios: marchas, redes sociales, plantones, etc.
no hemos terminado de abordar el asunto de la justicia. Son solo algunos insumos para la reflexión y el análisis y continuar discutiendo.